Dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 18, versículo 24 al 28, dice: mientras tanto, un judío llamado Apolos, un orador elocuente que conocía bien las Escrituras, llegó a Éfeso desde la ciudad de Alejandría en Egipto. Había recibido enseñanza en el camino del Señor y les enseñó acerca de Jesús con espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. Apolos pensaba ir a Acaya y los hermanos de Éfeso lo animaron para que fuera. Le escribieron a los creyentes de Acaya para pedirle que lo recibieran. Cuando Apolos llegó, resultó ser de gran beneficio para los que, por la gracia de Dios, habían creído. Refutaba a los judíos en debates públicos con argumentos poderosos. Usando las Escrituras, les explicaba que Jesús es el Mesías. Uno de los actos de generosidad que impactaron mi vida, creo que han marcado mi vida para siempre, fue aquella mañana de domingo en que el pastor Gustavo vino a casa. Yo era presidente de jóvenes en la iglesia y mi pastor era la costumbre en aquella época, mi pastor era músico y siempre en la predicación los músicos se quedaban en el altar. Para evitar ese que se tarde en subir y todo eso, se quedaban ahí serios, muy respetuosos, ¿verdad? En el altar para evitar la pérdida del tiempo. Y mi pastor estaba sentado allí atrás mientras yo predicaba. El mensaje era un mensaje en que yo alentaba a la iglesia a practicar las disciplinas espirituales. Y una de las disciplinas espirituales es la lectura de la palabra del Señor. ¿Está bien? Si yo quiero crecer, la lectura de la palabra me da crecimiento. Hay que practicar esta disciplina espiritual. Y yo quería hacer énfasis y pensé levantar mi Biblia y mostrar a todos así para hacer énfasis, pero me recordé que mi Biblia no tenía tapa. La única Biblia que tenía estaba muy golpeada. Entonces, cuando estoy hablando y tiene que estudiar la palabra, y con mucho cuidado tomé así y mostré así la Biblia, para que los hermanos no vieran que no tenía Biblia. Y hay que estudiar la palabra de Dios. Pero mi pastor estaba atrás y él vio que mi Biblia no tenía tapa, ¿verdad? Bueno, pensé un montón de cosas, pero no dije nada, o no dije nada respecto a eso. Pero a la mañana siguiente él vivía aquí en Villa Lisa, nosotros estamos en Barrio Obrero. A la mañana siguiente él viene llegando a la iglesia, no era hora de culto, y me dice: Jorge, Dios me habló anoche cuando vos estabas predicando. Dije, se dio cuenta que la Biblia no tenía tapa, me dije yo. Entonces Dios me habló anoche cuando estabas predicando y me mostró acerca de lo que vas a hacer, de cómo Dios va a usar tu vida, de cómo va. Y empezó a hablar acerca del ministerio, de cosas que estaban en mi corazón, pero que el presente no parecía ser que fuese cumplido en mí. Por eso dice: te traigo mi Biblia como un regalo y para mostrarte lo que Dios va a hacer en tu vida. La Biblia era una Biblia Thompson. Hasta el día de hoy la Biblia Thompson es muy cara. Está cerca de 500,000 guaraníes cuesta una Biblia Thompson hoy por hoy, ¿verdad? Y él vino y me trajo aquella Biblia, me la entregó nuevita, de paquete, así, ¿verdad? Yo atesoré tanto aquel acto de generosidad. Claro, la Biblia era un acto de generosidad. Regalarme la Biblia de 500,000 era un acto maravilloso de generosidad. Pero el mayor acto de generosidad era visionar acerca de mi vida y decirme estas palabras preciosas de lo que yo iba a hacer. Y esta voluntad que tuvo el pastor Gustavo de formarme para que yo fuese un ministro, ¿verdad? Para que predicara el evangelio. Recuerdo que en el año 97, él me había nombrado en el 96 pastor asociado en la iglesia. Yo había terminado mi estudio en el Instituto Bíblico y me nombró pastor asociado en el año 96. Y en el 97 fue y habló en el Instituto Bíblico y dijo: yo tengo un hermano en mi iglesia que puede ser un profesor del seminario. Yo tenía 7 años de convertido cuando eso. Ya era profesor del Instituto Bíblico. Pero él fue y dio la cara por mí. Y al año siguiente, en el 98, nos envió a plantar la iglesia aquí en este lugar. Cuando nos envió a plantar la iglesia había 50 miembros. Cuando él dejó la iglesia, tiempo después había 50 miembros, pero 25 en la iglesia hija y 25 en la central. Él se desprendió de nosotros en un momento difícil de la iglesia, nos lanzó. Nosotros éramos cuidadores, cuando salimos de allí se empezó a robar la iglesia. Pasó un momento difícil, pero él se desprendió de nosotros. Nos impulsó a que fuésemos a lo que Dios tenía
para nuestra vida. Yo no he visto mayor acto de generosidad. Él ha marcado mi vida profundamente. Por eso siempre estoy alentándole a que usted sirva a Dios, porque ha marcado la generosidad de Gustavo, ha marcado mi propia vida, ¿verdad? Y lo honro de esta manera, por esa capacidad de creer en mí, cuando yo no era una persona fácil, dicho sea de paso, creer en mí, impulsarme y proyectarme a lo que Dios tenía para mi vida. El texto de Hechos capítulo 18 presenta una situación similar. Aunque son 4 versículos y parece muy breve, hay un buen tiempo entre el verso 18 y el verso 24 y el verso 28. Sí, hay un gran tiempo entre el primer versículo que he leído y el último. Y en este texto encontramos a Aquila y Priscila, un matrimonio que tenía un ministerio precioso en el Señor. Eran de renombre y de mucho reconocimiento, compañeros del apóstol Pablo en el ministerio. Ellos están participando de la sinagoga. Todavía no había una iglesia cristiana en Éfeso, sino que los creyentes se reunían con los judíos todavía y participaban ahí de los cultos, porque no había una iglesia. Y para no dejar de congregarse, participaban todavía los cristianos con los judíos. A esta sinagoga llega Apolos, procedente de Alejandría. Hay que aclarar que Alejandría era una colonia romana en Egipto, que famosa por la intelectualidad, por la filosofía. De hecho, que grandes teólogos del cristianismo han salido de la iglesia en Alejandría, como por ejemplo San Agustín, son procedentes de la iglesia de Alejandría. Entonces, este Apolos, un hombre entendido en la filosofía, que había conocido el Antiguo Testamento y se le había anunciado parte del Evangelio, llega a la sinagoga en Éfeso, y Aquila y Priscila encuentran en él un hombre con potencial, un hombre con el cual pueden establecer la iglesia, en el cual se pueden apoyar para hacer la iglesia en Éfeso. Sin embargo, lo sueltan para que cumpla el ministerio que Dios tiene para su vida. Aquilas y Priscilas demuestran la generosidad en sus propias vidas, tomando a un hombre al cual tienen que ministrar, pero luego para lanzarlo, para que bendiga a toda la iglesia del Señor. La generosidad no es una cuestión de dinero. La generosidad es un valor que practica la iglesia del reino de Dios. La generosidad es un principio bíblico, el ser generoso es un principio bíblico, pero también es un valor que aplicamos. El principio es la verdad y la aplicación del principio es el valor. Y la generosidad es un valor que debe ser propio del reino de Dios. El problema es que muchos de nosotros circunscribimos la generosidad al dar dinero, pero eso es una pequeña parte de lo que la generosidad quiere ser. De hecho, el acto más generoso que pueda tener conocimiento en la humanidad es Dios entregando a su Hijo por la salvación de los pecadores. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El acto más generoso, de mayor generosidad en la historia de la humanidad es el Padre entregando a su propio Hijo para salvarlo a usted, para salvarlo a mí. Así que la generosidad es un principio del reino de Dios, es un valor a ser practicado. Y yo quiero hoy presentar, a partir de esta experiencia de Hechos capítulo 18, algunas acciones que harán efectiva la generosidad en nuestra vida. Para que no solo hagamos algún acto generoso como el de esta noche, dar alguna ofrenda, sino que la generosidad sea un principio de vida, un valor aplicado en todas nuestras acciones. Y para que esta generosidad sea efectiva, hay algunas acciones que tenemos que practicar y voy a señalarlas en esta hora. Primera acción para que la generosidad sea efectiva es poner el foco en las capacidades. Si será mi principio y el valor por el cual vivo la generosidad, entonces voy a poner el foco en las capacidades. Fíjese lo que dice el capítulo 18, versículo 24 al 25. Mientras tanto, un judío llamado Apolos, un orador elocuente que conocía bien las Escrituras, llegó a Éfeso desde la ciudad de Alejandría en Egipto. Había recibido enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan.
Cuando Priscila y Aquila, sentados en la sinagoga, ven a este Apolos que habla con fervor, con mucha fuerza, ellos pueden notar que Apolos tiene algunas características que harán de él un hombre tremendo para el reino de Dios. Quede claro que para entonces Apolo, aunque conocía algo del Evangelio, y voy a mencionarlo luego, aunque conocía algo del Evangelio, no conocía la muerte y resurrección de Jesucristo. No era un cristiano propiamente dicho. Había escuchado acerca de Juan el Bautista, sabía de que Jesús se bautizó y que el Bautista dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero no conocía el resto de la historia. Solo conocía el bautismo de Juan, es decir, no conocía los milagros de Cristo, el poder de Él, no conocía su muerte, su resurrección, el derramamiento del Espíritu Santo. Estaba ajeno a este conocimiento, pero ¿qué hace Priscila y Aquila? Ponen foco en lo que sí tiene este hombre y no en lo que no tiene. ¿Qué tenía este hombre? En primer lugar, era muy elocuente. Este va a ser maravilloso para el reino de Dios porque es elocuente. Es decir, tiene la capacidad de hablar y persuadir a la gente. A eso se refiere con elocuencia. Habla de tal manera que la gente le presta atención. Yo me imagino a Priscila y Aquila diciendo: sí, este está bueno, ¿verdad? Están ahí, los judíos estaban pesadísimos, ¿verdad? Estaban insoportables atacando a la iglesia, a los cristianos, y lo escuchan a Priscila. Sí, él habla y a todo el mundo entra en fervor, les contagia a todos. Es elocuente. También es conocedor de las Escrituras. Eso dice el texto de la palabra del Señor. Para aquel entonces, la Escritura que había conocido Apolos era la versión del Antiguo Testamento en la versión griega. Era popular en la zona del Mediterráneo, en el Imperio Romano, que unos 70 eruditos judíos habían traducido del hebreo y el arameo al griego, y era la escritura que se usaba en el siglo I. De hecho, los creyentes usaban como Biblia el Antiguo Testamento en la versión Septuaginta, en la versión griega. Bueno, Apolos conocía esto, por tanto no sabía mucho. O sea, no sabía lo que nosotros conocemos hoy, la muerte y resurrección, el perdón de pecados, no entendía sobre la segunda venida de Cristo, no tenía idea de la comunión, de la cena del Señor, no tenía eso, solo tenía el Antiguo Testamento, pero que lo sabía, lo sabía. Es decir, era aplicado en el estudio que estaba cercano a él, lo que él podía conocer, lo conocía, era conocedor de las Escrituras. Y cuando uno va a hablar con los judíos, conocer el Antiguo Testamento de tapa a tapa es fundamental. Como él conocía el Antiguo Testamento, era fundamental que él pudiese ayudarlos a refutar a los judíos su creencia. Y eso dice el versículo 28, que cuando llega a Corinto, cuando llega a Acaya, la gente estaba feliz porque él refutaba a los judíos diciendo que Jesús era el Cristo. Es decir, este hombre conocía la escritura que conocía el Antiguo Testamento, y era más que oportuno. Aparte era entusiasta, dice la escritura, así que tenía fervor. Hoy diríamos que era como el conejito de Duracell, no se acaba, ¿verdad? Él tiene motivación propia. No es el famoso creyente carretilla. ¿Usted vio que la carretilla tiene rueda pero no se mueve sola? Alguien tiene que traerlo el domingo al culto, alguien tiene que llevarlo al GPO el jueves, ¿verdad? Que tiene que llevarlo al Levit porque no anda si no lo llevan. Bueno, él no era un creyente carretilla, era un creyente entusiasta, él le pone ganas. Imagínese que sin conocer todo el Evangelio ya andaba viajando por el mundo predicando lo que sabía. Ojalá predicáramos algo de lo que sabemos. Él lo que sabía lo andaba compartiendo, era entusiasta. Encima era un gran maestro porque persuadió a la gente en lo que sabía. Sin embargo, desconocía lo posterior al bautismo de Jesús. Es decir, no conocía la profundidad del Evangelio. Estaba fervoroso, es como que tenía solamente San Juan 3:16 y ya le alcanzaba para ir por todo el mundo, ¿verdad? Este era él. ¿Qué hacen Priscila y Aquila? Lo que hacen es valorar lo que este hombre tiene, lo que sí tiene, y no ponen énfasis en lo que no tienen. Lo valoran, lo toman aparte, dice el texto, lo ministran, lo enseñan y lo empujan a la tarea porque lo que tenía era suficiente. Todos nosotros tenemos virtudes. Tenemos talentos. ¿Sí? ¿Sí? También tenemos algún que otro defectillo. Pequeño, no muy grande. Pero junto con el talento que Dios nos ha dado, y la Biblia dice que todos tenemos por lo menos un don, dice la Biblia. Todos tenemos por lo menos un don divino, algo que Dios nos ha dado para cumplir su propósito. Todos tenemos por lo menos un don, ¿sí? Por lo menos uno. Algunos tienen diversidad de dones, que es lo normal. Ahora, también tenemos junto con esto
muchos problemas de carácter, dificultades, torpezas. A veces somos muy apasionados, pero para el otro lado, no entusiastas, sino apasionadamente deprimidos y cansinos, ¿verdad? Y desesperantes. Tenemos una cosa y la otra. Si yo voy a ser generoso, será porque tengo la capacidad de mirar la virtud y no centrarme en el defecto. Lo que hace entonces Priscila y Aquila, lo que hace Aquila y Priscila es centrarse en la virtud, no en el defecto. Ven el potencial más allá de la falencia. Dicen, a este lo voy a tomar porque tiene mucho que dar. Yo quisiera que mires al que está a tu lado, cerquita suyo, y le digas dos virtudes. Apasionada, es decir, apasionada, amorosa, amorosa, dedicada, diligente, muchísimo. Tengo un par de defectos para decirte, pero no lo voy a decir. Voy a concentrarme en ¿qué? Si vamos a ser generosos, vamos a dejar de mirar a la gente por sus errores. Vamos a mirar lo bueno que el otro tiene, lo positivo que el otro tiene. Y ese va a ser nuestro lenguaje. Esa va a ser nuestra relación con la gente. Hay personas que tienen una capacidad impresionante para lo primero que decirse algo negativo. Por ejemplo, qué calor que hace. Pero estábamos quejando por el frío la semana pasada. Ya va a tener oportunidad de quejarse de vuelta por el frío, no se preocupe. Pero diga ahora, ay, qué lindo el clima, por lo menos un día. No puede ser que todo lo primero que digamos sea algo negativo. Llegamos a casa y decimos, ay, que el tránsito estaba terrible. No puede decir qué lindo llegar a casa. Tan difícil, pico, es. Empecemos a mirar lo positivo de los demás. Relacionemos a la gente con sus virtudes. ¿Sí? Tomemos tiempo para valorar al otro, para decir lo bueno que tiene, lo positivo que hay en él. Cambie su corazón. Deje de mirar como el centro de atención, como aquel que todo el mundo tiene que prestarle y darle reverencia, y empiece a preocuparse por bendecir y mirar lo bueno que tiene la gente a su alrededor. Esta es una forma de ser generosos. Quiero decirle que el mundo no gira alrededor suyo. En todo caso giramos alrededor. ¿No sabía? En todo caso giramos alrededor del sol. Lo importante es que usted bendiga a los que están alrededor suyo. Amén. La segunda acción para que la generosidad sea efectiva es ocuparse del empoderamiento. Ocuparse del empoderamiento. El verso 26 dice, cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. Si nosotros vamos a ser generosos, vamos a trabajar para empoderar al otro. Cuando hablo de empoderar es una palabra nueva en el castellano, viene de empowerment, del inglés, y es una palabra que ya está aceptada dentro del diccionario de la Real Academia Española, pero significa, hoy la acepción es, hacer poderoso o fuerte a un individuo o grupo social desfavorecido. Hacer poderoso o fuerte a un individuo o un grupo social. También empoderar significa dar a alguien autoridad, influencia o conocimiento para hacer algo. Yo empodero al otro cuando lo hago fuerte, lo hago poderoso. Yo empodero al otro cuando le doy autoridad, cuando le doy influencia o cuando le doy conocimiento para que pueda hacer algo. Esto es empoderamiento. Y esta es la tarea que hace Priscila y Aquila con Apolos. Apolos, con todo lo elocuente de conocimiento que tenía, era un bebé espiritual en comparación con Priscila y Aquila. Era un bebé espiritual, porque no entendía que Cristo había muerto por los pecadores, no entendía finalmente el evangelio de Jesucristo. Pero sin embargo, lo que hace Priscila y Aquila es apartarle, como dice el versículo 26, y le explicaron con más precisión el camino de Dios. Debemos reconocer que la tentación es exponer los errores de quien puede ser nuestra competencia ministerial. Porque Apolo venía para arrasarlo, Apolo venía para consagrarse. De hecho, que en la ciudad de Corinto, la iglesia se dividía en 4. Por un lado, los que seguían a Cefas, a Pedro, por otro lado, los que decían servir a Jesucristo, otros los que seguían a Pablo y a otros los que seguían a Apolos. Y comparaban continuamente entre Apolos y Pablo, el apóstol San Pablo. De hecho, que Apolos se convirtió en parte del equipo misionero de Pablo, estuvo bajo el ministerio de Pablo. Pero la gente se animaba a comparar
la capacidad de Pablo con la capacidad de Apolo de predicar. Cuando Priscila y Aquila ven a Apolo no dicen, este va a ser un problema, sino que dicen, vamos a darle más poder, vamos a hacerlo poderoso, vamos a darle autoridad, vamos a darle influencia, vamos a darle conocimiento para que pueda ser aún mejor. Esta es la forma de ser generoso, compartir lo que se tiene, dar lo que se posee, a fin de que el otro pueda superarse, pueda ser mejor, pueda desarrollarse. Y ciertamente, amados hermanos, el reino de Dios se trata de esto. Diga conmigo, el reino de Dios se trata del otro. El reino de Dios se trata del otro. De que trabajemos, nos ocupemos, nos preocupemos para que el otro pueda desarrollarse, pueda crecer. Y que yo pueda compartir lo que tengo, lo que Dios me ha dado, sea mucho o poco, para que el otro pueda ser mejor. Tendría que usted pensar qué puede hacer para empoderar su entorno. Su esposa, su esposo, sus hijos, sus discípulos, su líder. ¿Qué puede hacer para que el otro pueda ser mejor, pueda desarrollarse, pueda crecer? Mire, la palabra de Dios señala la definición de amor de una manera impresionante. Le dice al esposo en una relación de matrimonio, le dice, hayan ustedes el mismo amor que hubo también en Cristo Jesús, el cual amó su iglesia y se entregó por ella para lavarla, para santificarla, para hacerla poderosa. Es decir, ¿cuál es la forma de amar? La forma en que hago que el otro se desarrolle, se empodere, esté mejor, se sienta mejor, pueda avanzar a lo que Dios tiene para con su vida. Y usted debiera pensar, si quiere ser generoso, cómo yo puedo contribuir con el que está a mi lado. ¿Qué puedo aportarle a aquel? ¿Qué puedo darle a otro? ¿Qué puedo hacerlo? No para recibir el aplauso, porque bien hace Priscila y Aquila en que lo toma aparte y aparte le corrige. Fíjese, si Priscila y Aquila dicen, no, Apolo está equivocado, así no dice, ¿qué hubiese hecho Apolos? Lo que dice el versículo 28, hubiese refutado, hubiese tomado cualquier pasaje de la Septuaginta para pelearse con Priscila y Aquila, porque ese era su espíritu. ¿Verdad? Porque ser animoso y fervoroso también tiene su punto en contra. Entonces, si Priscila y Aquila dice, no, está equivocado, falta, él murió, resucitó, ahí Apolo se iba a envalentonar, iba a tomar versículos del Antiguo Testamento para pelearse con ellos. Pero con mucha sabiduría, porque no querían corregirlo, no querían avergonzarlo, sino empoderarlo, lo toman aparte y le muestran precisamente el camino. Aparte, Apolo enseñable aprende y va a compartir el evangelio a plenitud. ¿A quién puedes empoderar? ¿A quién puedes conceder algún don? ¿A quién puedes darle algún conocimiento? ¿A quién puedes darle alguna influencia? Eso es ser generoso. La tercera acción que nos permitirá hacer efectiva nuestra generosidad es asumir un compromiso personal. El versículo 27 dice, Apolo pensaba ir a Acaya y los hermanos de Éfeso lo animaron para que fuera. Le escribieron a los creyentes de Acaya para pedirle que lo recibieran. Cuando Apolo llegó, resultó ser de gran beneficio para los que por la gracia de Dios habían creído. Según el texto de Hechos 19, en Éfeso había unos 12 creyentes. ¿Sí? Es posible que cuando Pablo llegó a Éfeso ya no estaban Priscila y Aquila y que Apolo se había pasado por aquel lugar. Había unos 12 creyentes, tal vez ganados por el mismo Apolos en la ciudad de Éfeso. Entre la charla de Priscila y Aquila del versículo 26 al 27 hay una pausa de tiempo, porque una vez que lo corrigen, la iglesia lo conoce, los hermanos lo apreciaron y entonces lo animaron para que él cumpliese el plan que Dios tenía para con ellos. Esto de que lo animaron para que fuera, quiere decir que lo apoyaron económicamente. En aquella época se estilaba que los filósofos o predicadores recorrieran el mundo y se apoyaran en lo que la gente le podía dar o los podía recibir. Así que es probable que hicieron una vaquita ahí, los hermanos, ¿se dice vaquita aquí? ¿Sí? Una rueda, ¿verdad? Y pusieron un poquito cada uno para que Apolos pueda ir a Acaya a predicar el evangelio. Cuando el texto dice pensaba ir a Acaya, el Códice Besa dice que la gente de Corinto le había pedido que fuese a Acaya. Eso es lo que dice el Códice Besa, que es del año 500 después de Cristo. Así que había una invitación a predicar en Acaya.
Y ahora este hermano que ya estaba creciendo, que conocía, quería irse, quería seguir su ministerio de predicador itinerante. Y había una invitación para ir a predicar, pero ¿qué le faltaba? Apoyo económico. Los hermanos se ponen de acuerdo y lo apoyan para que él pueda desarrollarse. Toman compromiso personal con él. Lo celebran que tenga la invitación y lo envían. Y así también dice el versículo 17, que escribieron, los hermanos escribieron una carta para los creyentes de Acaya para que lo reciban. Se juntaron hermanos de Acaya, ahí le enviamos a Apolos, este sumita ahí poderoso, es tremendo cuando predica, ¿verdad? Y canta de N, ¿verdad? Todos saltamos y nada, se queda tranquilo, ¿verdad? Escribe una carta y lo envían. ¿Qué hace la carta? Imagínense que la carta está firmada por Priscila y Aquila. Priscila y Aquila eran gente reconocidas. La iglesia lo reconoce, Priscila y Aquila firman la carta y cuando dicen lo recibieron, están diciendo denle hospedaje, denle comida. La carta, porque era la costumbre del Nuevo Testamento, cuando había una carta significaba que lo recibían en tu casa, le dabas de comer. Todo el tiempo que estuviese Apolos en Acaya, entonces iba a ser sostenido económicamente por la iglesia de Acaya. Es decir, se animaron a asumir un compromiso personal, pusieron de su bolsillo y pusieron de su testimonio, de su nombre, para respaldar a aquel que Dios estaba enviando. Esto es lo que significa un compromiso personal. Jugársela, comprometérsela por el otro, dar la cara por aquel, invertir en él para que se desarrolle. Aquí tenemos algunos hermanos preciosos que están entre nosotros hoy. Estaban felices sirviendo a Dios en los grupos pequeños, ¿verdad? Trabajando, haciendo discipulado. Habían terminado la escuela de vida y discipulado y se habían graduado aún con honores algunos de ellos. Y a Dios se les ocurre llamarlos para que se preparen el instituto bíblico. Gracias a Dios que comenzamos el instituto bíblico aquí, ¿verdad? Dios nos ha permitido. Pero usted sabe que la cuota del instituto bíblico se va todo para la central, no es un dinero nuestro. Y estos hermanos, aparte de todo lo que hacían para la iglesia, ahora están preparándose para el ministerio, ¿sí? Y cuando salgan del ministerio, no van a conseguir trabajo como ministro. Porque uno estudia para el ministerio para servir a Dios voluntariamente. Ocasionalmente alguno puede tener alguna ofrenda, pero la mayoría está haciendo un estudio que tal vez será mejor estudiar derecho, estudiar psicología, estudiar corte y confección que estudiar teología. Pero están ahí obedeciendo a Dios. Bien haríamos nosotros decirle, hermano, ¿querés que te ayude con la cuota? ¿Qué tal si te doy este 50 para que puedas pagar? Porque ya tú la cuota, un 300.000 a mensual no es fácil. Pudiéramos nosotros decirle, hermano, ¿cómo te apoyo? ¿Cómo te ayudo? ¿Qué hacemos? ¿Te puedo cuidar tus hijos mientras vos vas a estudiar? Un día de la semana traerlos a casa. Que vengan y rompan todo en casa mientras vos estudias tranquilo. ¿No querés usar mi computadora para hacer la tarea? Te puedo regalar mi computadora. Bien haríamos nosotros en apoyar a aquellas personas que Dios está llamando. Bien haríamos decirle, pastora Silvana, pastor Jorge, ¿puedo apoyarte en tu iglesia? Romina, ¿hace falta algo en Tres Bocas? Esteban, Sofía, ¿qué podemos hacer allá? Porque esto es ser generosidad, asumir un compromiso por aquel que Dios está llamando y respaldarlo en lo que Dios está haciendo en la tarea. Le he dado algunas ideas, póngala en práctica y será una persona generosa. Gracias, amor, ¿qué haríamos, verdad? Gloria a Dios. ¿Tengo más todavía? ¿Tengo más? No se apure. Finalmente, la cuarta acción que nos volverá generosamente efectivos y hará efectiva nuestra generosidad es comprender el llamado particular. Hechos 18, 27 al 28 dice, Apolos pensaba ir a Acaya y los hermanos de Éfeso lo animaron para que fuera. Le escribieron a los creyentes de Acaya para pedirles que lo recibieran. Cuando Apolos llegó, resultó ser de gran beneficio para los que, por la gracia de Dios, habían creído. Refutaba a los judíos en debates públicos con argumentos poderosos. Usando las Escrituras, les explicaba que Jesús es el Mesías. En la región de Acaya y en la ciudad de Corinto en particular, donde Apolos desempeña su ministerio como maestro de la palabra, había entrado una corriente de pensamiento muy peligrosa. Esto se llama el antinomianismo. Había algunos cristianos que provenían de religiones orientales, metafísicas, que venían de religiones orientales, que empezaban a decir que
no importa lo que uno haga, total lo que se salva es el espíritu. Esto es lo que decían básicamente. No importa lo que uno haga con el cuerpo, porque lo que se salva es el espíritu. Lo material no entra al cielo, así que o haces lo que quiera, total, lo importante es que ames a Dios. Eso es lo que decía el antinomianismo, ¿verdad? Que venía de estas culturas orientales, ¿verdad? De estas culturas orientales, de diferencia entre la materia y el espíritu. Estos llegaron a negar que Jesucristo se había encarnado, porque no puede ser alguien humano y ser bueno. Entonces, decían, por eso Pablo dice en Corintios, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Porque decían, ¿podemos hacer cualquier cosa? Sí, puedes hacer cualquier cosa, pero no todo te conviene. No voy a dejarme manejar por las cosas de este mundo. Porque ese pensamiento estaba surgiendo en aquel lugar. Así que era oportuno que Apolo llegase a aquella ciudad. Yo quiero dejar esta verdad bíblica, histórica, que cuando hay un despertar espiritual, cuando la gente se empieza a convertir, lo más importante para que el avivamiento se mantenga es un maestro, siempre. Donde hay un despertar espiritual y la gente se convierte, si no hay maestros, eso se diluye. O cae en una herejía, en el paganismo, en un sincretismo, ¿verdad? O termina enfriándose. Eso es lo que la historia nos ha mostrado. Entonces, la gente se empieza a convertir en Corintios, pero había este problema de falsa doctrina, mucha pecaminosidad, una ciudad muy corrupta moralmente hablando. Entonces, ¿qué hacía falta en este avivamiento? Hacía falta un maestro. Y Priscila y Aquila, en vez de retener a Apolos con ellos, en vez de quedarse con este hombre que les iba a ayudar a fortalecer, entienden que su camino es diferente al de ellos. Apolo tiene que hacer otra cosa. Y nosotros no hacemos discípulos para nosotros. Hacemos discípulos para Cristo, sí, para ellos. Yo no hago discípulos para que me lleven el maletín y para que me abran la puerta cuando llego a la iglesia. No hago discípulos para que me atiendan. Hacemos discípulos para que sirvan a Cristo en la voluntad que Cristo tiene para ellos. Y cada uno tiene un camino diferente, un propósito diferente. En el caso de Apolo, lo suyo era contener a la iglesia en el avivamiento para que no caiga en el error doctrinal. Ese era el propósito para Apolos. Aunque Aquila y Priscila lo necesitan en Éfeso, entienden que tienen que enviarlo y acompañar el camino que Dios tenía para ellos. Si yo voy a ser generoso, voy a comprender la diferencia de cada uno de ellos. Voy a comprender la diferencia de quienes me rodean. Y no los voy a atesorar para mí, sino que voy a trabajar para que cada uno siga su camino. Voy a orar al Señor, voy a conocer al discípulo, voy a conocer a mi hermano, voy a tratar de entender cuál es su camino, qué Dios tiene para él. Y voy a acompañarlo aunque el camino que Dios tiene para él lo separe de mí. Aunque el camino que tiene Dios para él a mí me deje solo, lo voy a empujar, porque esa es la forma en que hay que ser generoso. El reino de Dios no se trata de nosotros, se trata de los otros. Que el otro alcance lo que Dios tiene para él. Así que tendríamos que preguntarnos, si queremos ser generosos, ¿qué Dios tiene para él? ¿Qué Dios tiene para ella? ¿Qué planes Dios ha pensado? ¿Y cómo yo puedo ayudarlo en ese llamado particular? ¿Cómo yo puedo empoderarlo para que haga lo que Dios tiene para su vida? De esta manera nosotros podríamos entonces ser generosos. Esto ha quebrantado mi corazón. La acción del pastor Gustavo de lanzarme a plantar la iglesia cuando la iglesia no lograba crecimiento. Lanzarnos aquí a pastorear, darnos la oportunidad y darnos miembros para que nos acompañen, marcó nuestro ministerio. Por eso nos preocupamos tanto en que cada uno de ustedes pueda cumplir su propósito. Por eso le decimos a uno, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a demorar tu llamado? Y a otros los lanzamos como a Marquito, como a Sofía, para que hagan lo que Dios tiene que hacer. Los quisiera todos conmigo, ¿verdad? Todo el mundo orando aquí en el altar para que ninguno se pierda. Pero la idea es que cada uno tiene un camino diferente. Y mi función es ayudarlos a encontrar y empujarlos para que sigan el llamado particular que Dios tiene para su vida. Tenemos que tomar decisiones en nuestra vida, hermanos. La generosidad no es una cuestión de dinero. Es una situación que tiene que ver con nuestro corazón, que está dispuesto a vivir para los demás, para lo que Dios tiene para el otro, para el propósito que Dios nos ha llamado, para que el otro sea mejor, para que el otro pueda encontrar lo que Él tiene delante de su vida, de acuerdo a los propósitos de Dios. Así que quiero alentarte a que dejes de mirar los defectos de los demás, porque vas a encontrar infinidad de ellos. Empezá a mirar sus virtudes y sé pronto para mencionarlos. Cómo me gusta cómo actúa
cómo actúa Elías, ¿verdad? Y ese es su bailecito así cómo me encanta eso, ¿verdad? Oh, cómo canta, danza, enseña, predica Marcela, lo hace todo, ¿verdad? Oh, cómo enseña y danza Alba. Empecemos a mirar las virtudes de cada uno, dejemos de estar mirando sus defectos, concentremos en lo bueno, veamos qué podemos dar, qué podemos compartir para que sean mejor, para que se empoderen, para que crezcan, para que se hagan fuertes. Demos un compromiso personal, vamos a jugarnos por ello, vamos a pagar un precio por ello, vamos a identificar su camino y vamos a hacer todo lo posible para que puedan transitarlo y cumplir los propósitos que Dios tiene para su vida. Señor, bendecimos tu precioso nombre. Y te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta hora, Dios. Tu palabra es preciosa para nosotros. Nos edifica, nos fortalece, nos compromete, Señor. Hoy, Señor, yo quiero tomar un tiempo delante de ti, Señor.